Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta siguiente sesión de nuestro curso Estadística para la Investigación usando SPSS. Bueno, estamos listos, estamos preparados para iniciar esta sesión nueva del curso, donde teníamos pendientes algunas cosas, creo, muy importantes en cuanto a una pregunta que quedó pendiente justamente la semana anterior. Y bueno, quiero dar solución al inicio de esta reunión para no olvidarnos de la respuesta, dado que la semana pasada el tiempo no nos alcanzó. Bueno, se trata del caso de datos ponderados. Es decir, yo tengo aquí un conjunto de datos que lo voy a aperturar, creo que es el, si no me equivoco, a ver si están viendo mi pantalla, creo que se perdió, a ver, una vez más. Ya, creo que estamos ahí, ¿no? Perfecto, gracias. Entonces, tenemos una lista de precios. El problema más o menos decía que se tiene una lista de 50 elementos, en este caso creo que eran 50 hoteles, ¿no? Que tenían unos precios, ¿no? Y bueno, se listaban los precios. Entonces, bueno, una de las preguntas era respecto a construir una tabla de frecuencias justamente de la variable precios. Y nosotros habíamos visto, claro, la semana pasada también, la construcción de tablas de frecuencia. Esto está en analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, elijo precios. Y bueno, lo que va a hacer el programa es contabilizar las veces que se repite. Por ejemplo, 300. Entonces nos dice que 5 veces se está repitiendo frecuencia. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros nos ponemos a contar manualmente dentro de esta lista cuántas veces está la cantidad de 300, pues encontraremos que se encuentra 5 veces justamente, ¿no? Dado que esa es la cantidad que nos muestra la tabla de frecuencias. Y así para cada caso. Entonces, allí creo que no hay mayor problema, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos 50 registros de los 50 hoteles. Pero decimos que en ocasiones puede ocurrir, y lo voy a hacer en un nuevo archivo, ¿ya? Aunque lo puedo hacer en el mismo, pero lo voy a hacer en nuevo. En ocasiones puede ocurrir que nuevamente tengo la variable precios, ¿ya? Pero tengo el conteo o frecuencia, que es lo mismo, ¿ya? ¿Cómo así? Es decir, en conteo le voy a poner 0 decimales. Ustedes siempre de preferencia maximicen su ventana para que puedan, decir que están visualizando mi pantalla, ¿sí? Maximicen su pantalla. Eso lo pueden hacer en el mismo Meet, en ese botón de tres puntitos. Ahí está la opción que dice pantalla completa. ¿Listo? Ahí le pueden dar clic para que puedan visualizar el mayor espacio de la pantalla. Y luego también pueden fijar la pantalla. Es decir, en el mismo Meet, en la pantalla central, van a ver como una especie de un... ¿no? Bueno, acá le llamamos un chinche o un... No sé cómo le llaman allá, pero es como una pequeña agujita. Le dan clic allí y le ponen fijar pantalla. Bueno, entonces decía que la otra situación en la que podríamos encontrarnos es cuando nosotros tenemos PIN. Ah, correcto, gracias. Nosotros tenemos los precios, pero no los tenemos. A ver, los voy a mostrar aquí, ¿sí? Mejor voy a mostrar así porque a veces se va perdiendo la pantalla.
Entonces decía que en un nuevo conjunto de datos estoy aperturando y estoy configurando en vista variables, precios y conteo de frecuencias. ¿Listo? Bueno, solamente así. Acá yo puedo poner en medida escala y en conteo, bueno, también escala. Entonces les decía que, por ejemplo, para los precios de 300, 400, 500, bueno, ya digamos 700 y 800, hasta 900, ¿sí? Tenemos ya el resumen. Es decir, no tenemos una lista de 50 hoteles, sino tenemos los precios y tenemos el conteo. Es decir, que alguien externamente ha hecho el conteo y nos dice, ¿no? De 300 existen 12 hoteles que tienen ese precio. De 400 existen 20 que tienen ese precio. De 500 existen 10. De 700 existen 8. ¿Sí? Y digamos de 800, 4 y de 903. Por poner una cantidad. ¿Sí? Entonces miren, aquí hay una diferencia. Es decir, tenemos los precios, pero tenemos su conteo. Tenemos que configurar de esta forma nosotros el conteo. Es decir, son dos maneras de contabilizar. La contabilización clásica, que sería como esta, donde registro cada uno de los casos las veces que sean necesarias. Y otra figura es cuando tengo ya una cantidad determinada y más bien separado tengo sus frecuencias en este caso. Pero miren lo que ocurre, si yo voy a analizar estadísticos descriptivos frecuencias, miren, precios, voy a elegir precios, aceptar, y miren lo que obtengo. Según este reporte tendría que decir que un hotel con valor de precio de 300 se encuentra una vez. El de 400 se encuentra una vez también. Todos se encuentran una sola vez. Cosa que no es cierto. Porque aquí en mi data estoy diciendo que 300 se ha encontrado 12 veces. 700 se ha encontrado 8 veces, ¿me entienden? O sea, acá lo tengo resumido. La manera clásica sería que yo tenga que poner, si me entienden bien, espero que sí, 300 12 veces. Claro, alternado seguramente, ¿no? 312 veces, no lo voy a hacer. 420 veces, ¿no? Así, hacia abajo. ¿Entienden, no? Pero decía que en esta ocasión tenemos los datos ya contabilizados. Tengo que avisarle al programa que los datos están ponderados. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Menú datos. La última opción dice ponderar casos. Por defecto está marcado no ponderar casos, pero me va a servir ahora ponderar los casos mediante una variable de frecuencia, justamente, que sería el conteo. Voy a elegir esa opción y aceptar. Aparentemente nada ha ocurrido, pero siempre ustedes tienen que fijarse en tal caso los mensajes que el programa genera, ¿no? Aquí nos dice que está ponderado por la variable conteo frecuencia. Eso es lo que ha realizado en este momento. Bueno, entonces ya está ponderado. Entonces voy a, ahora sí, hacer la tabla de frecuencias de la variable precios. Frecuencias de precios, ya está. Aceptar. Y miren la diferencia. Ahora sí tengo que 500, por ejemplo, está 10 veces. 300, 12 veces. O sea, tengo la tabla de frecuencias correcta. Porque he ponderado los casos. ¿Sí? Y bueno, sin duda, los porcentajes también tienen un valor adecuado. Entonces, justamente eso es lo que quería mencionarles al inicio. Es decir, tenemos dos formas de gestionar los casos. Recuérdense que en el SPSS las filas se llaman casos, ¿no? Entonces tengo dos posibilidades de registro.
registro los casos individualmente hacia abajo. En este ejemplo tenemos 50 casos. Es una forma, digamos la forma clásica, ¿no?, de registrar los datos. Pero ¿qué ocurre si ya nosotros no los tenemos uno por uno identificados así, sino los tenemos resumidos? Alguien ya lo resumió. Entonces tenemos que hacer un análisis a partir de estos datos resumidos. Como se dan cuenta, si no hago esto de ponderar, voy a volverlo a su estado original. Miren, ahorita ya se dejó sin efecto el ponderado. Por lo tanto, si se observa bien, cuando yo hago la tabla de frecuencias de la variable precios, si no está ponderado, me sale como si estuviera solamente una vez. Lógicamente el programa, como les decía, contabiliza. ¿Cuántas veces he encontrado 300 aquí? Solo una vez. ¿Cuántas veces 400? Solo una vez. ¿Cuántas veces 500? Solo una vez. Pero yo sé que, dado otra forma de gestión de los casos, ¿no?, los he contabilizado, ¿no? Es decir, me quiero evitar estar registrando manualmente, en este caso 12 veces 300, 20 veces 400, etcétera, ¿no? Entonces solamente los resumo a través de esta variable conteo frecuencias, pero le debo avisar al programa que se debe ponderar mediante esa variable. Entonces en datos ponderar, marco la opción ponderar casos mediante y elijo la variable de conteos justamente. Aceptamos. Entonces allí ya está ponderado, y cuando ya está ponderado, cualquier análisis que realice se va a mostrar a través de la ponderación, como en el caso de la tabla de frecuencias. Y cualquier otro resumen, ¿no? Cualquier otro resumen que haga con la tabla se va a calcular a través de la ponderación. Muy, no sé si hasta allí tienen alguna pregunta, alguna duda. No, pues con respecto a ese tema, no, nada más que la clase pasada también nos explicó así lo de los ah, en los intervalos abiertos por la derecha y cerrados por la izquierda. Todavía me quedó duda, nada más que como ya estábamos en el límite ya no te preguntas. Ok. O sea, aparece ahí la opción cuando estamos creando la tabla, cuando hacemos la agrupación visual y seleccionamos la variable que queremos, ahora sí que agrupar, aparece en los puntos finales incluidos y excluidos. Eso viene siendo Correcto. Ajá. ok. Sí, sí, Ok, sí. ya estoy. Esa parte corresponde a justamente a la opción que dice abiertos o cerrados, ¿no? Es decir, Ok. para que a todos nos quede claro, estamos hablando de esto, miren. Pero tengo que irme, creo, a la hoja donde tengo de esta forma, ¿no? A ver, esto es aquí, transformar, agrupación visual, bueno, la variable precios, continuar. Aquí teníamos que poner un nombre, que bueno, generalmente le pongo yo así, precios grupo o agrupado. Le pueden poner ustedes cualquier nombre en realidad. Y aquí recuerden que se va a crear puntos de corte. Tenemos tres modelos, acuérdense, había una forma, una regla que ya habíamos justamente agotado la vez pasada. Entonces aquí donde dice percentiles iguales basados, bueno, puedo usar esa opción y le voy a poner 4, por ejemplo. Aplicar. Y aquí están los límites, ¿no? Es decir, yo quiero incluir el valor del límite superior en el conteo de ese intervalo. Voy a poner acá crear etiquetas. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice, ¿no? Menor o igual a 400, es decir, el valor superior está incluido, es decir, el 400 está incluido aquí. Si yo pusiera excluidos, aunque aquí esto era antes en realidad, esto era antes, para que se den cuenta bien, voy a mejor volver a hacer. Por eso es que está ahí la opción que dice menor o igual o menor simplemente, ¿no? Sí, a mí se me cambiaba cada vez que movía esos dos botones. Se Sí, sí, sí. movían las etiquetas. Sí, lo que pasa es que hay que hacerlo antes de. Ok.
O sea, o bien incluidos o bien excluidos. Luego creamos puntos de corte, ya según el método que uno desee trabajar. Y crear etiquetas, ¿no? Entonces acá se ve, mire, antes estaba mirando menor igual, no sé si se percataron. Ahora como he puesto excluidos, está menor. Es decir, si es que encontraríamos un valor de 400, no lo está incluyendo aquí, pues, ¿no? 400 está en la siguiente fila. Justamente acá, miren, de 400 a 499. Por eso acá dice claramente menor a 400, ¿no? Bueno, aceptamos por si acaso. Y tenemos ya una nueva variable que, como decíamos antes, a partir de esa nueva variable se crea una tabla de frecuencias, ¿no? Precio agrupado. Aquí está, miren. De 400 a 499 justamente. Y aquí ya está incluyéndose el 500, ¿no? Aquí dice menor a 400. Si hubiésemos elegido la primera opción, que era incluidos, entonces aquí sería menor o igual a 400. Si no, lo vamos a hacer rapidito ya para que se den cuenta la diferencia. Transformar, agrupación visual, nuevamente precios, continuar. Es cuestión de práctica, como se dan cuenta. Es cuestión de práctica. Le voy a poner precio 2 grupo. Entonces acá bien por defecto está incluidos, ¿ven? Incluidos. Entonces crear puntos de corte. Voy a ponerle también 4. Crear etiquetas. Aceptar. Y luego procedo a hacer la tabla de frecuencias. De precio 2. Entonces miren, ¿ven? Aquí, como les decía, el 400 está incluido aquí. En el caso anterior, el 400 era acá menor a 400. Y en el segundo recién estaba incluido el 400. Por eso que los valores también son diferentes. Miren, frecuencia 12 dice acá. Y la anterior era 5. O sea, los menores a 400 son 5. Los menores iguales a 400, menor igual a 400, o sea, el 400 incluido, son 12. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Uy, bueno. Entonces, si no tenemos alguna pregunta sobre el tema, pasaríamos a terminar el tema de la estadística descriptiva. Entonces, en la estadística descriptiva, y antes de ingresar a las tablas personalizadas, ¿no? Para que nos quede claro, la estadística descriptiva tiene que ver con el manejo de datos históricos. Entonces, cuando yo hago la estadística descriptiva de una variable, en este caso cuantitativa, ¿no? Puedo elegir diferentes medidas. La media es una medida que por su naturaleza tiene, digamos, algún problema que tendríamos que tener muy presente siempre, que es el tema que se ve influenciado por valores extremos. Es decir, el promedio no es una medida, digamos, muy representativa. En realidad tenemos que acompañar esa medida, ese promedio, con otras medidas, ¿no? Porque miren, si nosotros calculamos ahorita la media de este conjunto de datos, que serían los precios, entonces miren, la media sale 648, es decir, el promedio es 648, ¿no? Entonces, en promedio, los precios en los hoteles son de 648 en promedio. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, sumamos algún nuevo valor, ¿no? Digamos un valor un poco extremo, que sería 4500. Evidentemente el promedio tiene que cambiar, porque se ha incluido en principio un nuevo valor, ¿sí? Y entonces debo de mostrar el nuevo promedio. Por cierto, los promedios no se actualizan automáticamente. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que volver a generar, si es que hemos hecho algún cambio, volver a generar el reporte. En este caso vuelvo a ingresar a descriptivos, precios, aceptar nomás. Y miren, el nuevo promedio ahora es 723. Hay un cambio, digamos, bastante notorio, ¿no? De 648
a 723. Entonces el promedio como tal, como medida, ¿sí? Es una medida que se ve influenciada por valores extremos y por valores altos. Cuando nosotros hacemos una interpretación del promedio, tendríamos que decir, ¿no? En esta figura, si es que hablamos de una ciudad, porque el problema creo que radicaba que en una ciudad se ha investigado sobre los precios de los hoteles, y entonces podemos decir, ¿no?, que el promedio de los precios de los hoteles en una ciudad determinada es de 723. Y cuando nosotros decimos el promedio, entendemos que es el valor justamente más representativo, el valor que, digamos, representa en este caso los precios de los hoteles. Es decir, si yo voy a esta ciudad, esperaría que en promedio los precios de los hoteles fluctúen entre esos valores, en este caso 723. Pero probablemente me dé con una sorpresa, es decir, con un valor menor, porque solamente un valor, en este caso el de 4500, está influenciando enormemente a la medida. Lo propio si yo aquí, por ejemplo, pongo valores algo bajos. Voy a poner dos valores muy muy bajos, digamos, 50, 90 y 50, ¿sí? Entonces voy a volver a calcular el promedio. Perdón. Esto es acá, analizar, descriptivos de precios. A pesar que ahora miren, como que más o menos, sea, el original es 648, miren, pero el nuevo valor es 625, ¿no? En realidad, valores muy extremos influyen altamente. Digamos que voy a hacer algo extremista y le voy a poner 5. Entonces, analizar descriptivos. Aquí sí se va a notar, claro, una diferencia más claramente, ¿no? Bueno, aquí está. 614. Entonces, nuevamente, si nosotros preguntamos sobre los precios de los hoteles en una ciudad y nos dicen, bueno, en promedio están 614, ¿no? En promedio. Bueno, ya nos hacemos una idea, ¿no? ¿A qué se refiere? Pero si realmente nosotros vamos a la ciudad y encontramos que el verdadero promedio es más bien 648, porque acuérdense que solo un valor o dos valores, en este caso dos hoteles, están jalando el precio hacia abajo, ¿no? Jalando el precio hacia abajo. Por lo que nosotros, digamos, en una investigación muy estricta en cuanto a su análisis, tenemos que sumar a la medida del promedio otras medidas que nos permitan tener un mejor entendimiento de una variable, en este caso la variable precios, ¿no? Entonces, vamos a ir a descriptivos, y entonces en aceptar, decíamos que, por ejemplo, podríamos observar la desviación estándar, ¿no? Es una medida de dispersión que nos dice qué tan cerca o qué tan lejos están los valores respecto a su media, ¿no? Y en tal caso podríamos sumar a estos otras medidas de tendencia central. ¿Ustedes saben cuáles son las medidas de tendencia central? Yo creo que sí. A ver. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Ajá. Media, mediana y moda. Perfecto. Muy bien, Martina. Gracias. Sí, en efecto. Entonces son medidas que nosotros tenemos que utilizar. O sea, no podemos quedarnos solamente con el promedio porque, repito, el promedio es una medida altamente influenciable por valores extremos. Entonces vamos a ir a, miren, si yo voy a descriptivos, ya estoy con precios, ¿sí? En opciones, aquí no encuentro otras medidas, por ejemplo, de tendencia central, ¿no? Sí encuentro varianza, rango y distribución, pero ¿dónde es que encuentro otras medidas? Otras medidas adicionales de la variable, en este caso precios, ¿no? ¿Se acuerdan dónde puedo encontrar otras medidas? Eso lo habíamos hecho antes, pero eso también lo podemos encontrar en analizar estadísticos descriptivos y en frecuencias. Voy a restablecer y voy a elegir precios. En
estadísticos. Ah, excelente. Botón estadísticos. Y entonces aquí observen que en el botón estadísticos tenemos las medidas agrupadas por, digamos, categorías, ¿no? En este lado derecho del cuadro, ustedes pueden notar tendencia central. Entonces aquí tengo media, mediana, moda y bueno, suma. Bueno, no lo voy a sumar. Y digamos que tengo también lo que es la desviación estándar o desviación típica, ¿no? La desviación típica es una medida de dispersión, ¿ya? Que se utiliza para entender mejor el comportamiento de un conjunto de datos. Generalmente se lo utiliza con respecto a la media, ¿ya? Ahora voy a explicar un poquito más. Y bueno, también están los cuartiles, ¿eh? Por lo pronto voy a marcar solamente tendencia central más la desviación estándar. Entonces voy a continuar, aceptar. Bueno, no debí elegir tabla de frecuencias, pero igual lo voy a borrar. Entonces solo tengo este cuadro estadístico. Ya. Tengo 53 datos, 0 perdidos. La media es 614, dado que he agregado 3 nuevos datos. La mediana es 700 y la moda 700 también. Entonces, por lo pronto, allí nomás vienen con estas 3 medidas de tendencia central. Ya podría tener un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo con los precios de los hoteles de esa ciudad. Es decir, el promedio me dice que es 614, pero la mediana, que es una medida que divide los datos en dos partes, es decir, 50% tienen precios menores o iguales a 700 y 50% tienen precios mayores a 700. Y la moda, que es el valor que más veces se repite, es 700. Entonces pareciera ser más bien que los valores reales, digamos, de los precios de los hoteles están como que más cercanos a 700 que a este 614, que a primera instancia, uno por el conocimiento clásico de lo que corresponde al promedio, salvo que yo esté equivocado, se nos viene siempre a la mente que el promedio, la definición misma lo dice, es el valor más representativo de un conjunto de datos, ¿cierto? El promedio, entonces, promedio 614, ya, entonces en esa ciudad los hoteles tendrán un precio relativamente en ese nivel. Pero con la mediana y con la moda me doy cuenta que no necesariamente es así, es decir, estos valores en realidad de la media podrían estar más elevados, más hacia arriba, ¿no? Porque están justamente, digamos, alrededor más de la mediana y de la moda, ¿no? Que es el que más veces se repite. Y en tal caso, otra medida que también me interesa analizar es este de la desviación estándar. Miren, la desviación estándar es de 283. En realidad es un valor alto, ¿no? Alto. ¿Y ustedes qué dicen? Es un valor alto, pero ustedes dirían que es un valor bueno o es un valor no tan bueno, digamos así. No tan bueno, porque está demasiado separado. Son 3 veces se tiene que sumar esa y restar 3 veces también a partir de la media. Entonces es mucho, ¿no? Correcto. Este valor de la desviación estándar es un valor alto. Es un valor alto. ¿Qué significa que sea un valor alto? Es decir, los datos por sí están muy dispersos. Y si nosotros vemos un poco también la tabla de frecuencias, porque recuérdense que en tal caso aquí cuando ya entramos un poco al análisis de los datos, ¿no? Bueno, me conviene mejor hacerlo con una tabla ponderada, ¿cierto? Para tener un mayor análisis. Voy a hacer una tabla de frecuencias, creo que de precio 2 puede ser. Ajá. Bueno, entonces miren aquí, ¿no? Es decir, que hay 12 hoteles que tienen precios menores o iguales a 400, ¿cierto? 10 hoteles cuyos precios están entre 401 y 500. 11 hoteles entre 501 y 700. 11 también entre 701 y 800. Entonces hay un valor, digamos que aquí yo podría decir que prácticamente hay como que 44% que están por encima de 500 hasta 800, ¿no?
O en tal caso ustedes díganme a ver si es que pueden sacarlo rapidito. ¿Qué porcentaje de hoteles tienen un precio entre 400 y 800? ¿Cuánto? ¿Alguien me puede decir eso? 88%, profesor. Casi, 88% de los hoteles, es decir, de los precios están No. están desde menos de 400 hasta 800. Tiene razón. ¿De qué parámetros dice usted? Desde 400, en este caso 401 a 800. O sea, todo este bloque, ¿no? De 401 a 800. 64%. Correcto, 64%. Le hemos restado simplemente 88 menos 24, ¿cierto? Porque acuérdense que este es el acumulado. ¿Sí? O si no, también podemos sumar estos de acá. 20, 22, 22. Que serían 64. ¿Listo? Entonces miren que 64%, o sea, más del 50%, fluctúan entre 400 y 800. ¿No? ¿Y cuántos fluctúan entre 500 y 800? Correcto, 44%. O sea, una cantidad relativamente alta, ¿no? O sea, es decir, 44% de los casos tienen esos precios. Bien, entonces lo importante aquí decíamos es el tema de comenzar a interpretar, ¿no? En este caso estamos hablando de la variable precios, ¿no? Que es el caso que se presenta en el aula, en el trabajo aplicativo 3, si no me equivoco, ¿cierto? Que les pedí que por lo pronto lo presentaran como estaba, por este tema de los datos ponderados que no lo habíamos visto todavía. Y bueno, ahora que ya conocemos cómo trabaja esto de los datos ponderados, ya lo pueden hacer. Pero decíamos que en tal caso ya comienza a corresponder un tema de análisis de una variable, ¿no? En este caso la variable precios. Entonces el análisis no solo se da a través de unas medidas, digamos, clásicas, como puede ser la media, sino que podemos hacer justamente una tabla de frecuencias, como hemos hecho acá, ¿no? Una tabla de frecuencias. Generalmente mejor es hacerlo por rangos, así como aquí, y a partir de ahí sacar algunas conclusiones o algún análisis de la tabla, ¿no? Es decir, como hemos estado haciendo, ¿no? Tanto por ciento tienen precios entre 500 y 800 o menos de 800, según sea el caso, ¿no? Y bueno, acompañar a ello el reporte de las medidas estadísticas, que también sin duda tiene su valor, ¿no? Pero entonces decíamos, si nos centramos un poquito en la desviación estándar, es una medida alta porque los valores que aquí se presentan están muy dispersos entre sí. Miren, si yo voy a generar otro valor, es decir, otra variable, le voy a poner monto. Espero que ustedes estén viendo por lo pronto solo mi pantalla, porque entiendo que esta data no la tienen, salvo que la hayan generado en la práctica, pero igual trabajémoslas juntos. Miren, aquí voy a tratar de poner valores no tan dispersos, es decir, el 300 lo voy a tratar de eliminar y juntarlos más alrededor de entre 700 y 500. A ver, miren, entonces aquí pareciera que los datos, y bueno, el 800 también igual lo voy a reducir a 700. Ya, más o menos así. Entonces miren esta variable monto, vamos a ver su dispersión, ¿ya? Entonces voy a analizar descriptivos, descriptivos otra vez, voy a restablecer y voy a elegir monto. Entonces voy a elegir monto, me aseguro de que esté marcada la desviación, está por defecto siempre. Entonces acepto.
Y miren, bueno, el promedio 564, la desviación estándar 135, ya es un poco más baja, pero aún así, miren, la vamos a intentar hacer aún más baja, es decir, voy a tratar de eliminar los 400, ¿sí? Miren, entonces he eliminado los 400 y voy a volver a ingresar aquí, monto, miren, 109, está bajando la desviación. Y miren, voy a hacer un caso extremo ya, voy a poner todos 700. Si pongo todos 700, a ver ustedes, díganme, ¿cuánto va a ser la desviación estándar? Cero. A ver. No, A, a ver, sí. a ver. Ups, ¿dónde está? Por lo menos uno. A ver, vamos a ver, descriptivos, monto. Ajá. Desviación estándar 0. Este es un caso ideal, ¿no? Todos los valores son los mismos. No hay desviación. Pero yo les pregunto, si es que fuese el caso de hoteles, ¿no? Es decir, generalmente no vamos a encontrar una situación de esta naturaleza, donde todos los valores sean iguales. De hecho, que en una ciudad vamos a encontrar diferentes precios en los hoteles. Si es que estamos hablando de esta variable, ¿no? Y así, de cualquier variable que vayamos a analizar, siempre va a haber un valor por lo menos distinto. Pero claro, si yo voy a una ciudad donde, por ejemplo, acá voy a poner, para variar por lo menos un poquito, unos 600. Si yo voy a una ciudad donde su desviación, voy a volver a hacer descriptivos, miren que he puesto ahora 600. La desviación 24, ya hay una desviación de ahí, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a una ciudad donde el comportamiento de los precios es más uniforme, tendré menos dispersión, menos desviación, ¿no? Pero siempre va a existir esta desviación. O ustedes díganme, ¿algún momento se han encontrado con una variable cuyos valores sean todos iguales? Es muy difícil, ¿cierto? Yo uso Likert y 2 o 3 preguntas y me salieron con 0 la desviación. Likert. A ver. Bueno, pero Likert es una variable cuantitativa o cualitativa. Le estoy dando cualitativa. Claro, cualitativa, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hablamos de una variable cualitativa, en realidad no estamos hablando de el cálculo de una medida como la desviación estándar. La desviación estándar es una medida para variables, ajá, correcto, está bien, para variables cuantitativas. Allí podría existir justamente un error cuando uno quiere hacer alguna interpretación de sus datos, ¿no? Porque, claro, es normal que a veces se suela confundir no solamente estas medidas, sino también incluso no sabemos con detalle qué, en este caso, qué forma de representar o de interpretar un conjunto de datos, ¿no? Pero todo tiene que partir del tipo de variable que estemos trabajando, sea esta cuantitativa o cualitativa. Nosotros estábamos hablando ahorita de una variable cuantitativa. ¿Listo? Cuantitativa. Entonces, por eso decía que si ustedes recuerdan alguna variable que hayan estado trabajando, cuyos valores hayan sido exactamente los... Es poco probable, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, estudio la variable edad de un conjunto de alumnos, no todos tienen la misma edad. Siempre habrá uno que distinta, diferente, ¿no? Digamos, en un centro educativo, en una universidad, a los alumnos que ingresan, que son, aquí se les llaman cachimbos, no sé cómo les llaman en México. Aquí a los que ingresan a la universidad por primera vez se les llama cachimbos. ¿Sí? Allá cómo es. Luz. Sí, Walter, escucho. Sí, profe, dos consultas en realidad. Una, ¿cuándo hablamos de que la desviación estándar es alto o bajo? ¿Sobre qué? ¿Sobre la media? ¿Sobre así concretamente?
Y la otra pregunta es que estas variables, perdón, la desviación estándar se puede representar gráficamente, creo que en un tipo gráfico lineal donde se ve la dispersión de datos, ¿no? Sí, a ver, veamos. Vamos por partes, ¿ok, Walter? Entonces, respecto a la pregunta, ¿no? Es decir, la desviación estándar, claro, si yo aquí, por ejemplo, veo la desviación estándar 24, ¿cómo sé si está bien o está mal? ¿No? Claro, esa es más o menos la pregunta. Generalmente tendríamos que decir que mientras más pequeña sea la desviación, es mejor. ¿Por qué? Porque cuando es más pequeña la desviación, significa que el comportamiento de los datos es más uniforme, ¿no? Es más uniforme. Frente a, por ejemplo, esto, voy a volver a copiar aquí, este conjunto de datos. Voy a copiarlo por aquí y le voy a llamar monto 2. ¿Sí? Monto 2. O sea, comparemos, ¿no? Miren, precios o montos en una ciudad determinada son uniformes, es más, son iguales, pero igual no me gusta que sean tan iguales porque en realidad no se da, esta figura no se da, por eso les preguntaba si es que en alguna ocasión ustedes han tenido alguna variable cuyos valores sean los mismos, o sea, rara vez se da eso, por eso les digo. Entonces, pero cuando uno los compara, ¿dónde hay más uniformidad? En el monto 1, digamos así. Porque en el monto 2 hay mayor dispersión. Por eso que justamente cuando yo voy a hacer el reporte, monto 2, voy a poner los dos. Acuérdense que se puede poner los dos. Entonces miren aquí, ¿no? Monto y monto 2. La desviación estándar de monto es 48 y la desviación estándar de monto 2 es 182. Si los comparamos entre esos dos, evidentemente nos convendría una desviación menor, en este caso la de monto. Y en efecto, hay más uniformidad, mayor probabilidad de encontrar un hotel que tenga un precio alrededor de los 700. Es decir, alrededor de su promedio, que también tendría que ser, por cierto, a ver, ¿dónde está? Miren, media, bueno, 688. El primer caso. Y el segundo, 511. Pero con una desviación más alta, 182. ¿Listo? Entonces, claro, para compararla, debo de, en principio, saber que mientras más pequeña sea esta desviación, me va a ser más conveniente y me va a tener que dar una idea de mayor uniformidad de los datos. ¿Ya? Mayor uniformidad de los datos, como en este caso, ¿no? Mayor uniformidad de los datos. Frente a este otro, que son los datos más dispersos entre sí, ¿no? Hay mayor dispersión. ¿Listo? Y la otra pregunta era respecto a la representación gráfica. Sí, claro, en la representación gráfica hay diferentes formas de visualizar este tema de la desviación, ¿no? De la desviación, el comportamiento de los datos, ¿no? Ahora vamos a ver luego también algunas formas gráficas, aunque ya en los videos tutoriales ustedes han seguramente podido revisar esa forma de representación. Muy bien, entonces estábamos en el tema de... hay una pregunta, creo. Ok. Lourdes, ¿todo bien? Sí, todo bien. Hasta ahorita creo. Ok, gracias. Señor Braulio, Sí, una preguntita bien breve. ¿A qué hora empezó el curso? empezamos siempre a las 7. A las 7 estaba programado. Uy, me estoy mal. Yo juraba que era 7:30, profe. Puya. Por eso siempre llega tarde. Ya, profe. Sí, a las 7 estamos. A las 7. ¿Ya? Correcto. Bueno, igual está el video para que lo puedan ir
revisando. En el aula siempre colgamos el video para que puedan revisar, ¿sí? Bien. Entonces decía que en este reporte de la variable cuantitativa tenemos una opción más que es explorar. Entonces aquí voy a elegir precios otra vez. Y entonces tengo una variable, es decir, un resumen más completo respecto a la variable precios, ¿no? Aquí está la media. Aquí tenemos un intervalo de confianza de la media, porque la media, digamos como tal, es una medida de interés siempre en cualquier estudio. Pero nosotros hacemos uso de muestras para llegar a entender el comportamiento de una población, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo tengo 50 hoteles. Evidentemente es probable que en una ciudad determinada exista más de 50 hoteles, y la pregunta que a nosotros nos interesaría es saber evidentemente cuál es el precio de los hoteles de la ciudad, no de los 50 hoteles, sino de todos los hoteles. Pero probablemente no tenga posibilidades de estudiar todos los hoteles. Entonces está claro que solo estoy estudiando una muestra, ¿no? Pero cuando tenemos ya el resultado del estudio, nosotros decimos, ¿no? El promedio de los precios de los hoteles de la ciudad tal es de 614, ¿no? En este caso estamos obteniendo ese valor. Pero si nosotros hiciéramos otro estudio, ¿no? En la misma ciudad, de otros 50 hoteles, ¿no? Les pregunto, ¿podríamos encontrar el mismo promedio o un promedio diferente? A ver, otra vez la pregunta, profe. Ok, tenemos ya este promedio de 50 hoteles, ¿cierto? En la ciudad hay más de 50 hoteles, evidentemente. Entonces, pero este es el promedio representativo de ese estudio que nosotros hemos estado a cargo. Pero si nos encargan nuevamente estudiar en la misma ciudad los precios de los hoteles, de otros hoteles, pero de la misma ciudad, ¿el promedio sería el mismo o diferente? No, pues diferente, porque ya serían otros precios. Pero es la misma ciudad. Aunque quizás maneje los mismos precios en todas las ciudades. Si fueran los mismos precios, o sea, la misma data, pues tendría que salirnos lo mismo. Pero si fueran diferentes precios, diferentes hoteles, probablemente ya la media también cambiaría, aunque fueran de la misma ciudad. Porque probablemente no, si fueran considerados diferentes hoteles en la primera data y en la segunda son otros, puede variar. A menos de que si fueran los mismos hoteles y si cambiaran su tasa de cobro, probablemente sí cambie, pero si se mantiene, pues se supone que debería de ser la misma. Yo también creo que deberían de ser diferentes porque, pues al final de cuentas, si estos 50 tienen costos diferentes, pues al analizar otros 50 van a tener otros costos. Excelente. Es como acá, ¿no? Imagínense este estudio a uno, es decir, son de la misma ciudad, pero son, como ustedes están indicando, diferentes hoteles, no son los mismos necesariamente, ¿no? Entonces, es altamente probable que nos salga un promedio diferente. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cuál es el verdadero promedio? Si es que en un estudio me dicen que es 614 y en otro estudio me dicen que es, digamos, 688, como creo que acá salía, ¿no? Entre monto y monto 2, ¿no? Este era monto 1, a ver, para que estemos claros, es como si este fuera un estudio y este fuese otro, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer el reporte, aquí están, ¿no? Promedio del monto 1, es decir, del primer estudio,
688 y del monto 2, 511. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es el verdadero promedio? Porque yo quiero terminar, finalizar el estudio indicando cuál es el promedio de los hoteles de la ciudad, no de los 50 o en este caso los 17 que tengo en dos estudios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el verdadero promedio? Para ello, justamente... Ahí ya se tendría que usar otra medida, ¿no? Correcto. O una media de medias. Es otra medida, porque ya estamos entrando ahí a un intervalo de confianza. Exacto. Por eso es que aquí nos aparece en el reporte de explorar el intervalo de confianza para la media. Y miren que hay justamente un límite inferior y un límite superior. Es decir, el límite inferior dice 535.8 y el límite superior 692.30. Entonces, ¿cómo interpretamos este intervalo de confianza? ¿Qué decimos? Es decir, y dado que por defecto es 95%, entonces tendríamos que afirmar lo siguiente: existe 95% de confianza de que el promedio, es decir, el promedio de los precios de los hoteles, estén entre 535 y 692. Es decir, entre esos intervalos va a estar el promedio, ¿cierto? Es decir, ya no estamos dando una estimación puntual, es decir, solamente el promedio, sino estamos dando una estimación por intervalos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos como que mayor posibilidades de acertar, ¿no? Es como que vamos a un hotel, a un nuevo hotel y decimos, bueno, existe 95% de confianza que el precio de este hotel, al que de repente recién estamos llegando, su precio va a fluctuar entre 535 y 692. 95% de confianza que sea así. Entonces vamos y en efecto preguntamos, ¿y cuánto está? 600. Perfecto. Vamos a otro, ¿cuánto está? Digamos 650. Perfecto. Está entre el intervalo, ¿no? Ahora, claro que también podría haber un caso en que me tope con un hotel cuyo precio sea 700. Por eso es que aquí estoy diciendo 95% de confianza. No digo 100% de confianza. Generalmente no existe 100% de confianza para este tipo de estudios, ¿no? Es decir, aquí no puedo decir existe 100%, bueno, podría decir, ¿no? Pero es decir, tendría que ampliar los límites, ¿no? Entonces es como que 100% de confianza que al siguiente hotel que vayas, el precio va a estar entre $5, si es que hablamos de dólares, por ejemplo, ¿no? Va a estar entre $5 y $5,000, 100% de confianza. Pero el intervalo es, miren el intervalo que es tan largo, de 5, es decir, de $5 hasta $5,000. O sea, 100% de confianza, ¿no? Pero no es muy representativo, que se dan cuenta, es decir, no es muy representativo un intervalo tan alto. ¿Listo? Por eso es que en los estudios estadísticos nosotros trabajamos con estos intervalos, ¿no? Generalmente trabajamos con un intervalo de este nivel, ¿no? Es decir, por defecto el 95% de confianza. Aquí tenemos la media recortada al 5%, es decir, que se eliminan 5% de valores altos y 5% de valores bajos, ¿no? En este caso me está quedando en 606 el valor de los precios. Es decir, aquí se ha eliminado. A ver, vamos a probar aquí, miren. Esto está en precios, ¿no? Aquí le habíamos quitado estos valores. Bueno, entonces en teoría le está quitando estos valores bajos. Y también le va a quitar, digamos, este valor alto. Vamos a poner 5,000, ¿no? Entonces miren, a precios. Analizar, descriptivos, explorar, precios. Entonces miren, si solamente me baso en el promedio simple, miren que es el 1528. Por eso les decía que el promedio es una medida altamente influenciable por valores extremos. Este valor último que le he puesto lo ha elevado enormemente el promedio. Entonces miren, si yo digo, ¿no? Imaginen que por alguna razón hacen ustedes este estudio y se topan justo con un hotel cuyo precio es de $5,000, que puede haber, ¿no es cierto? Digamos en una ciudad. Entonces, pero justo hacen el estudio con todos los hoteles que tienen estos precios, ¿no? Entonces, y hacen el reporte.
hacen el reporte, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner nuevamente explorar. Y ustedes afirman todavía, ¿no? O sea, como que están un poco distraídos y afirman. El promedio de los precios de los hoteles en esta ciudad es de 1528. Entonces probablemente pueden espantar, ¿no?, a los turistas. Imaginen que ustedes publican esta información sin percatarse, por ejemplo, que la media recortada al 5%, que decíamos que está eliminando el 5% de valores altos y bajos, miren que nos dice 619. Un valor parece ser más representativo de los datos. Entonces, solamente si me quedo con un reporte de la media, puedo cometer un grave error en cuanto a alguna conclusión. Por lo tal, tendría que acompañarme con otras medidas, como por ejemplo, media recortada. Podría ser interesante, ¿no? Media recortada, 619. O si no es eso, la mediana, miren, mediana, 700. ¿Ah? Bueno, aquí no salió la moda. En tal caso también tendría que visualizar la desviación estándar, miren, 6726. Allí nomás tendría que tener cierto cuidado, ¿no? La desviación está bastante elevada. Debo de mirar con cuidado estos resultados, ¿de acuerdo? Y en tal caso, mirar de manera un poco más integral el comportamiento de toda la data. Es decir, acá incluso el mínimo, miren, mínimo 5, máximo, le puse 50.000. 50.000 máximo, ¿no? Entonces hay una diferencia notoria, ¿no? Muy bien. Bueno, en el caso de la representación de explorar, nos aparecen por defecto ya algunas gráficas. En este caso es el de tallo y hojas, ¿no? Este gráfico, que no es muy común, digamos. Normalmente podemos, miren aquí por ejemplo, ¿no? Aquí existe como que un valor atípico, muy alto, y aquí los valores más bien están fluctuando entre esta caja y bigotes, ¿no? Lo que ha ocurrido es que este valor ha influenciado a toda la data. Lo voy a borrar estos tres últimos en realidad, para tener el comportamiento clásico, digamos, de los datos. Miren, aquí parece ya ser un poquito más coherente, si se quiere decir así. El promedio es 648, la media recortada es 630. Bueno, no hay una diferencia muy notoria como hace un rato. La mediana sigue siendo 700, la desviación estándar 254, aún es alta, pero bueno, es más baja evidentemente que 6.000 y tantos. El mínimo es 300, el máximo 1500. Bueno, tengo un rango de 1200. Y bueno, tengo otras medidas como la simetría y la kurtosis, que también las podemos ver, digamos, con mayor precisión de repente un poquito más adelante. Y miren la gráfica ya un poquito más, digamos, representativa de este conjunto de datos. Igual aquí pinta el 27, 45, 42 como valores, digamos, relativamente distintos al resto, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasó con el dato 27. Entonces, vamos a ver, dato 27. Ajá, bueno, 1500. Lo está identificando como que casi un valor muy distinto a los valores en los cuales alrededor tiene la mayoría en este caso, de hoteles, ¿no? Pero bueno, esa es la data que tenemos, y en tal caso así lo representa el programa. Muy bien, entonces nos queda claro que nosotros tendríamos que hacer una interpretación integral y no solamente, como ya se han dado cuenta seguro ahora, tener un análisis solo con una medida, ¿no? A veces ocurre, siempre que nos hablan del promedio, generalmente nos hablan del promedio, pero nosotros en tal caso tenemos que sumar a ese promedio otras medidas, ¿no? La media recortada, la desviación, cuando no una tabla de frecuencias, o si no hacer una forma gráfica, como decía su compañero. Entonces, para el caso de gráficos, que ya entiendo ustedes también han revisado, se va aquí en la opción gráficos. Bueno, tenemos varias opciones. Generalmente podemos hacer cuadros de diálogos antiguos, y tenemos, miren, diferentes modelos de gráficos.
El clásico es el gráfico de barras. Aquí tengo diferentes modelos. Voy a elegir por lo pronto simples nomás. Ahora vamos a ver qué ocurre, aunque estos datos que tenemos aquí, no sé si se adecúen correctamente, pero las barras representan, dice número de casos, sí, en eje de categorías, bueno, voy a poner los precios. Aquí yo podría representar porcentajes o el número acumulado o también el porcentaje acumulado, pero veamos por defecto cómo me va a representar el programa. Entonces se llama, esto es el comportamiento de los datos. Aquí aparece el conteo, es decir, la frecuencia, ¿no? Y uno puede ir personalizando su gráfico al hacerle doble clic, ¿no? Cuando le hacemos doble clic, ingresamos a un cuadro que se llama editor de gráficos. Y allí podemos hacer varias cosas, como por ejemplo mostrar las etiquetas de los datos, ¿no? Para que automáticamente se muestren aquí, digamos, en este caso el recuento, ¿no? La frecuencia. O si queremos también representar el porcentaje. Aquí miren, por defecto aparece el recuento, pero en este cuadro de propiedades puedo elegir el porcentaje. Incluso puedo personalizarlo hacia donde quiero que aparezca el valor. Acá si quiero puedo elegir que aparezca en la parte superior. Entonces ahora sí estoy acompañando la frecuencia y el porcentaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me doy cuenta, bueno, me doy cuenta que en el caso de 700 existen 22% de hoteles que tienen ese precio, 20% tienen precio de 500 y 12% 750. Bueno, y así, ¿no? Este es el gráfico de barras. Me ha salido así porque en realidad no tengo datos muy distintos entre sí. Porque miren, no sé si podemos abrir el archivo encuesta. Creo que es uno de los archivos que han usado ustedes también. Y está dentro de los ejemplos. Creo que la semana pasada usamos este archivo, ¿recuerdan? Encuesta, ¿sí o no? O usamos data de empleados. Bueno, pero encuesta es un archivo que está dentro también de los archivos de ejemplo. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 400 casos. ¿Ya? Entonces si yo represento, es decir, si hago un gráfico de ese nivel para el caso de sueldo, miren lo que va a salir. ¿Qué les parece ese gráfico? Pues se ve muy confuso, muy feo. Claro, No, está muy plasmado. es un gráfico que digamos, claro, si se dan cuenta representa cada uno de los casos, 400 casos están pintados allí, ¿no? En este gráfico, pero no es muy representativo, ¿no? No podemos presentar este gráfico para alguna investigación, para alguna tarea. Tal vez lo podríamos distinguir por alguna profesión, ¿no? Entonces para ello podemos ir a gráficos, cuadros antiguos, barras, puede ser simples. Bueno, tendría que elegir otro tipo de gráficos en realidad. Gráfico, a ver, aquí tenemos esta opción que dice, por ejemplo, puedo decir resumen para distintas variables o puedo elegir agrupados, ¿ya? O sea, es decir, son varios modelos, por eso les decía, pero veamos rápido. El primero, el que dice simples, ¿ya? Resúmenes para distintas variables. Entonces, bueno, voy a poner aquí. Estas gráficas en realidad representan mejor variables de tipo, por ejemplo, profesión, ¿no? Es decir, por ejemplo, o vamos a ponerle sexo mejor. Lo que ocurre que aquí en la data, por eso era importante la codificación. En esta data se ha codificado, bueno, en realidad profesión no está codificada, sino se ha elegido como cadena nomás. Por eso es que hay como que cierto problema. Entonces aquí dice promedio para voy a elegir el promedio para, en este caso, para el sueldo. Y como son distintas variables, puedo elegir también para el sueldo pareja. Entonces voy a aceptar.
Entonces, por ejemplo, aquí ya, ¿no? Lo que me sale es dos variables estoy representando, el sueldo promedio y el sueldo pareja, y estoy representando el promedio, ¿no? La media. Son dos formas de representar. Ahora, una salida también podría ser lo que hicimos la vez pasada. No sé si recuerdan que hicimos esto de categoría usuarios. ¿Hicimos esto o no? Con ustedes sí, ¿no? Es decir, de horas internet lo habíamos pasado a usuarios básicos. ¿Sí se acuerdan? Ah, todavía me quedo aquí. Entonces, miren, si yo grafico, por ejemplo, horas internet, voy a restablecer. Resúmenes para grupos. Si pongo horas internet, es horas semanales, ¿sí? Más o menos algo parecido me ocurre, ¿no? Que tengo 35 valores diferentes, pero tal vez sería mejor hacer un gráfico por categorías. Entonces, para ello podría ir a... Bueno, acá tengo diferentes modelos de gráficos, ¿no? Puedo hacer circulares. Ahora vamos a ver si es que me permite hacer los gráficos simples para esta categoría. Aunque aquí en el eje me va a pedir no me va a permitir hacer para este de acá. Si yo elijo este valor, aquí está. Entonces tengo básicos, normales y super, ¿no? Respecto a horas de internet, igual le doy doble clic, voy a elementos, mostrar etiquetas. Si no quiero el recuento, si no quiero solo el porcentaje, elijo porcentaje y elimino recuento. Y aquí donde dice personalizado, puedo elegir dónde quiero que aparezca el valor. En la parte de abajo, en el medio o en la parte superior. ¿Ya? Bueno, lo voy a dejar digamos, en la parte de abajo. Cerrar. Entonces aquí está, ¿ven? Por eso era importante saber esa parte de codificación que hicimos, ¿no? Aquí hay como que categorías de usuarios, ¿no es cierto? Ya previamente nosotros conocemos que básicos tienen una cantidad de uso de horas, ¿no es cierto? No recuerdo en este momento cuánto con precisión hicimos, con cuántos valores, es decir, con cuántas horas de internet, pero lo habíamos hecho como categorías, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, esa es la forma de representar, ¿no? Y ahí tal caso en el video, ustedes pueden ver con mayor precisión. Acá sí creo que podemos hacer en el caso de gráficos. Voy a ponerle porcentaje también. Acá sí puedo hacer el gráfico de... Acá le llamamos gráfico sectorial o gráfico de pastel o torta también le llaman a este gráfico. Entonces igual, elementos, mostrar etiquetas. Podemos elegir también la profesión. De forma que tal vez podamos eliminar la leyenda. Por si es que no tenemos colores de repente para hacer la representación, ¿no? O si deseamos lo dejamos también allí, no hay problema. Pero lo importante es que aquí ya nos aparezca en cada sector el porcentaje y a qué se refiere, ¿no? 16% antropólogo, 20.5% contador, 27.25% ingeniero, no, y así. Bueno, e incluso ahí podemos hacer algunas cositas más, como que partir el pastel en partes. Y bueno, podemos hacer algunas ediciones, digamos, extras, ¿no? Ya es cuestión, digamos, de que cada uno, digamos, pueda ir analizando un poquito qué se puede ir trabajando en cuanto a formato, básicamente, ¿no? En cuanto a formato, básicamente, del gráfico. Muy bien. Hasta allí no sé si tenemos alguna pregunta. Entonces ya está, creo, bastante claro el tema del procedimiento estadístico, ¿no? De la parte descriptiva.
Y para ya entrar un poquito al tema inferencial, ¿no? Al tema de las pruebas de hipótesis. Aunque ya con el tema de justamente del intervalo de confianza hemos pasado un poco a lo que es la parte de la estadística inferencial justamente. Pero para dar por finalizada esta partecita de la estadística descriptiva, veamos las tablas cruzadas, ¿sí? O las tablas de contingencia. Es decir, vamos, por ejemplo, a analizar, siempre con encuesta, analizar descriptivos, tablas cruzadas. Y entonces en tablas cruzadas tenemos posibilidad de trabajar con dos variables, ¿no? Con dos variables que nos permita hacer un resumen de dos variables, en este caso generalmente de tipo cualitativas, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería, por ejemplo, profesión versus sexo. Dos variables. Profesión versus sexo. Bueno, primero voy a ponerlo así. Voy a poner en filas sexo y en columnas profesión. Primero, para que se den cuenta, si es que así les conviene la forma de representación, o también lo podemos cambiar, ¿ya? Pero veamos. Entonces aquí está la tabla cruzada. Sexo por profesión, ¿no? Bueno, en esta data tenemos hombre y mujer, y bueno, hay un, digamos así, tercer sexo, 0. Es decir, que podría ser que no contestó o quedó en vacío, ¿no? Entonces, tenemos la interpretación de esta tabla, ¿no? Por ejemplo, 28, ¿qué significaría? Bueno, que existen 28 hombres antropólogos. ¿Qué significa 51? Fácilmente, existen 51 mujeres ingenieros. Y existen 33 médicos hombres, ¿no? Y así. En total, existen 213 hombres y 184 mujeres. Existen 82 contadores, de los cuales son 48 hombres, 34 mujeres, ¿sí? Bueno, dependiendo de cómo ustedes quieran, en tal caso, a ver, ustedes díganme cómo mejor ven la tabla cruzada, es decir, en filas profesión y en sexo columnas, o lo contrario. Miren, esta es la otra forma, ¿no?, de representar. Generalmente esta es en realidad la forma más común, digamos así. Es decir, que los valores que tienen más datos, más valores entre sí, se representan en las filas. Evidentemente es la misma data, es decir, el mismo resultado. Existen 51 mujeres ingenieras, lo mismo que aparecía en la otra data, en la otra tabla. Pero ustedes díganme en tal caso cuál de las dos tablas representaría mejor el conjunto de datos que ustedes generalmente trabajan. Disculpe, ingeniero, ¿puedo hacer una gráfica de una tabla cruzada? Sí, claro. En donde está en los grupos, la organización de grupos o algo así, ahí la puedo delimitar. A ver, veamos, ¿sí? Aprovechemos. Por favor. Ok. Gráficos. Bueno, generalmente cuadros antiguos. Generalmente cuadros antiguos. Podríamos hacer barras, ¿sí? Barras. Y bueno, a ver, vamos a probar con agrupadas. Sí, creo que sí, agrupadas. Vamos a ver si nos permiten resúmenes para grupos de casos. O también podríamos usar resúmenes para distintas variables. Pero veamos primero de agrupadas con resúmenes para grupos de casos, ¿sí? Definir. Entonces aquí dice, en eje de categorías, por ejemplo, vamos a poner profesión. Y en los grupos, definir grupos, le vamos a poner sexo. Ya ven que estamos usando dos variables, profesión y sexo. Aceptar. Entonces aquí tenemos. Perfecto, gracias. Ajá. Ok. Y igual, darle doble clic. Elementos, mostrar etiquetas. Si queremos el conteo o el porcentaje, como ya vimos hace un momento. Y bueno, la interpretación, ¿no? En este caso hablamos de... en el caso de ingenieros, que estaba claro, existen 51 mujeres ingenieros
y 57 hombres ingenieros. Disculpe, ¿los títulos dónde aparecen en el formato? ¿Dónde se agregan ahí en el gráfico? Los títulos de qué? Para la gráfica. De la gráfica. Bueno, uno podría agregarlos si desea, ¿no? Aquí están los títulos de los ejes. Ok, pero de la gráfica. Profesión y el recuento. Si yo doy doble clic aquí, ¿sí? Puedo agregar, por ejemplo, aquí en opciones, esto que dice títulos. Ok, perfecto. Ajá. Entonces acá puedo elegirle gráfico 1, digamos, ¿no? Gráfico 1 de profesiones por sexo, digamos. Y bueno, si deseo puedo agregarle algo de estilo, o no, a ver. En tamaño. Un color. Bueno, ahí no. Ahí queda. Gráfico 1, profesiones por sexo. ¿Sí? ¿Qué haces? Ok. Entonces estábamos en esta parte de las tablas cruzadas, ¿no? Y decimos que profesión por sexo, ¿sí? Sí. Profe, justo iba a preguntarle, en la anterior tabla que presentó usted, en las tablas cruzadas, combinó profesión con sexo. Sí. ¿Podría usted representarlo más el porcentaje? Interpretarlo a nivel de frecuencias y a nivel de, ¿cómo se llama? Cifras relativas. Ah, ya, correcto. O sea, bueno, aquí podríamos hacerlo aquí en casillas. A ver, entonces viene por defecto, o sea, por defecto, cuando yo pongo profesión por sexo, sale el conteo. Correcto. Ajá, o sea, la cantidad. Pero podemos hacer algunas variaciones, ¿no? De hecho que sí. Entonces, eso está aquí en... Bueno, aquí mismo puede ser tablas cruzadas. Permanecen las variables, ¿no? Y puedo ir a casillas. En casillas por defecto dice, ¿no? El recuento es el valor observado, justamente. O si deseo puedo tener los porcentajes por filas. O por columnas o el total. Pero veamos primero por filas, ¿sí? Voy a continuar, aceptar. Pues acá tenemos porcentajes. Ya no tenemos el conteo de hace un rato, sino los porcentajes. Es decir, ingenieros... Yo le decía, o sea, las frecuencias y el porcentaje. ¿Los dos? Sí. Ah, bueno, claro, es que lo desactivé la frecuencia. A ver, entonces veamos, están las frecuencias, casillas. Entonces pondríamos observado y fila. Por ejemplo, ¿no? Quedaría así. Por ejemplo, ingeniero, acuérdense que era 57 hombres, 51 mujeres. Que representan, bueno, 46% y 52% respectivamente, ¿no? Perfecto. ¿Y ese cero? ¿Por qué se inserta ese cero que está al lado del sexo? ¿Cómo le descuadra? Es el tercer sexo. Ocurre que en la data que tenemos aquí, por alguna razón, hay un valor que en sexo quedado en cero. ¿Sí? Entonces por eso es que está saliendo así, ese valor. Lo que ocurre que justamente la codificación, por eso es importante la codificación. Bueno, aquí lo han codificado 0 hombre, 1 mujer, está bien, pero en tal caso no han codificado los perdidos, ¿no? Tal vez no contestó esa persona y quedó en 0, por eso es que está saliendo como que un tercer valor. Entonces no sé si podemos tal vez aquí buscar, aunque, a ver, bueno, está 1, 0, hombre, mujer, vamos a ver si es que nos permite en tal caso decir que los valores 0 que los encuentre como perdidos, ¿sí? A ver, vamos a ver si es que lo podemos hacer así. Ajá, perfecto, entonces a ver, está. O lo que puede hacer es acomodar los datos y ver dónde está el valor 0. Exacto, esa es otra salida, ¿no? Pero justo estaba haciendo eso, no lo encuentro. A ver, vamos a ver si es que
con ese cambio que acabo de hacer. Ajá. Miren, por eso la importancia de ponerle ese valor, eso de perdidos, miren. Solo al cambiarle ese valor, ya no aparece el tercer sexo, digamos así, ¿no? El 0. Aparece hombre y mujer. ¿Se da cuenta, Walter? Perfecto, profesor. Ajá. Perfecto, gracias. Ajá. Y como decía su compañera, otra salida es buscarle aquí el 0, ¿no? Aquí está, por ejemplo, uno, ¿ven? Aquí está el 212 y el 215. Pero una salida más directa es que he ido aquí a la configuración de perdidos y le he puesto 0, ¿no? Entonces 0 lo va a tomar como perdido, ¿no? Por eso les decía en un momento, ¿recuerdan? Creo que fue la clase anterior, sí creo que fue la clase anterior, la importancia de configurar correctamente la vista variables, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas. Resulta que seguramente en algún momento aquí no respondió, o sea, es decir, cuando vieron la ficha, el cuestionario, no había respondido, entonces les quedó nada más que registrarlo en 0 el valor en sexo, ¿no? O no quiso responder, ¿no? No sabemos. ¿Listo? Entonces, bueno, para terminar esa partecita, aquí entonces hemos hecho el resumen de la tabla cruzada, ¿no? Tabla cruzada. Y en casillas hemos incluido el porcentaje. También podemos incluir el porcentaje en columna. Vean, a veces suele ser confuso, pero por lo pronto voy a quitarle fila y voy a ponerle columna nada más, ¿sí? Aceptar, aceptar. Y entonces los porcentajes ahora están en columna. Es decir, el total, hace un momento, si ustedes se observan bien, el total hace un momento estaba a nivel de filas, justamente, ¿no? Es decir, 59 y 40 era la representación total de, en este caso, de los abogados, ¿no? Es decir, de hombre y mujer, abogados. En este caso, los porcentajes se están dando a nivel de columna. Entonces, 22% son abogados hombres, 13% antropólogos hombres, 22% contadores hombres, y así suman 100%. Ya no suman en filas, sino en columnas. ¿Listo? Y pueden hacer ese reporte, como les decía, aunque se va a complicar un poquito, si ustedes marcan los dos, ¿no? Es decir, fila y columna. Solo hay que saber en tal caso cuál es el valor correspondiente. Es decir, aquí dice, ¿no? Porcentaje dentro de profesión, 59%. Y 40%, que representa 100%. Y porcentaje dentro del sexo, bueno, abogados 22%. Hombre. Y antropólogo es 13%. Y así, ¿no? Es decir, filas y columnas. ¿Ya? Muy bien, eso es en cuanto a tablas cruzadas. En tablas cruzadas podríamos hacer una siguiente variable, una tercera variable. A ver, veamos un poquito la data. Por ejemplo, tenemos esta que dice tipo de relación. ¿Sí? Son diferentes tipos de relación que existen, ¿no? Son distante, ocasional, estable. Y entonces nosotros podemos hacer una tabla cruzada. Disculpe, hasta 3 variables podemos nosotros hacer una tabla cruzada. No, más. Lo que estoy viendo. Más. Ah, ok. Sí, pero vamos con 3 primero, ¿sí? Ok, perfecto. Bien, entonces, profesión, sexo ya está, y entonces vamos a tipo relación. Y acá donde dice capa, pasamos a esa opción y aceptamos. Pero le voy a quitar esto de los recuentos para que no se complique tanto la tablita. Casillas, solo voy a poner el recuento, ¿sí? Continuar a aceptar. Aquí está. Entonces miren cómo se lee esta tabla. Es decir, por ejemplo, existen 18 ingenieros hombres que tienen relación ocasional, 25 ingenieros hombres que tienen relación estable, 14 ingenieros hombres que tienen relación distante,
11 contadores mujeres que tienen relación distante. 17 antropólogos mujeres con relación estable. 12 abogados mujeres con relación ocasional. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aunque aquí, miren, lo recomendable es que aquella variable que tenga la menor cantidad de valores posibles sea la que esté más externa. Ya, miren, voy a cambiar esto y van a darnos los mismos resultados, pero voy a cambiar un poquito el orden, ¿ya? Para que se den cuenta. Y bueno, ya ustedes luego van a ir jugando con esta tabla, con esta data o con datas similares. Yo imagino que ustedes tienen sus propias datas, ¿no? Y bueno, pueden ir allí, también, claro, evidentemente, seguro están haciendo ello, las pruebas en sus propias datas. Entonces aquí voy a sacar tipo de relación hacia columnas, sexo lo voy a poner en capa, y bueno, voy a dejar en filas profesión. Voy a hacer ese cambio, ¿sí? Aceptar. Entonces miren aquí, tengo nada más que dos cuadros grandes, digamos así, que son hombre y mujer, y las profesiones y el tipo de relación, ¿no? Entonces sí, lo mismo. Aquí tengo 18 ingenieros hombres con relación ocasional, 25 con estable, 14 con distante. En cuanto a mujeres, tengo, si hablo de antropólogos, 11 antropólogos con relación ocasional, mujeres, 17 mujeres con relación estable y 8 con relación distante. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos tres variables: sexo, profesión y tipo de relación. ¿Ya? Perfecto. Esto quería para mi tesis. Muy bien, excelente. Excelente. Qué bueno. Y entonces miren que pareciera ser que esta forma es mucho más atractiva, por así decirlo, de representar frente a esta, ¿sí o no? Miren. Es lo mismo. Efectivamente. Es el mismo resultado, pero es más atractivo ¿cuál? La segunda, ¿no? Correcto. Claro. Esta es más bonita. Uy, ¿dónde se me escapó? Se me escapó. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es más bonita. ¿Sí? Más bonita. Por eso les digo, el truco, entre comillas, es que la variable que tenga menor cantidad de valores posibles esté más externa. En este caso, sexo. Solo tiene dos, hombre y mujer, ¿no? Por eso es que la puse más externa. Me decían que si puedo tener más de 3. Tengo más de 3. Miren, entonces aquí he puesto 3 hasta ahora. Profesión, tipo, relación y sexo. Pero bueno, a ver, vamos a ver, podemos poner alguna más. Podría jugar con categoría de usuarios, creo, mejor. Porque aquí tengo medio de información, tengo radio y televisión, que son valores que tienen muchos valores justamente. Entonces, pero voy a elegir categoría de usuarios, ¿sí? Entonces, se capa 1 de 1. Siguiente. No se asusten, no se ha borrado la capa 1. Ahí se ha guardado, ahí está, anterior. Ahí está sexo. Tranquilos, tranquilos. Voy a siguiente. Y aquí me dice capa 2. Entonces voy a poner la siguiente, la cuarta variable. Categoría usuarios. Ajá. Listo. Categoría usuarios tiene 3. A ver, entonces vamos a poner aceptar. Miren, básicos, está más externo, hombre, mujer. Aquí lo he, si se dan cuenta, detallado más incluso la información. Porque ¿cómo interpreto aquí? Existen 4 ingenieros que tienen relación, por cierto, son hombres, que tienen relación ocasional y que su categoría de usuarios de internet es un usuario básico. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo 3 mujeres contadoras con relación distante cuyo uso de internet es básico. Más hacia abajo tengo, por ejemplo, 4 ingenieros mujeres, de acá, 4 mujeres que tienen uso de internet súper. Pero si ustedes me podrían decir, pero hace un rato dijo que mejor era que el más externo tenga menos valores. Y en efecto, hombre, mujer, me gustaría que esté mejor hacia el final, es decir, el más externo, más a la izquierda, ¿me entienden, no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que haber puesto en las capas, categoría en la capa 1, ¿cierto?
y sexo en la capa 2. ¿Sí? Entonces categoría lo voy a poner en la capa 1. El más externo va a ir al último, ¿sí? Y como quiero que el más externo sea el que tiene menos valores, lo voy a poner así. Aceptar. Y ahora miren, solo tengo como que dos bloques, ¿no? Hombre, todo este bloque es hombre y todo este bloque es mujer. ¿Sí se entiende? ¿Sí, no es cierto? Entonces aquí yo, respecto a los hombres, tengo 4 ingenieros con relación ocasional que usan internet normalmente, digamos así, ¿no? 10 ingenieros con relación ocasional que tienen una relación, es decir, que usan internet súper, es decir, son super usuarios de internet. Entonces, 4 variables, miren, sexo, categoría de usuarios, profesión y tipo de relación. 4 variables. ¿Qué les pareció? ¿No? ¿Tengo más? Sí, tengo más. ¿Cuántas capas? ¿Cuántas capas? Siguiente, capa 3. Puedo poner radio. Pero también se darán cuenta que mientras más capas tengo, ¿qué va a pasar? Un poquito difícil para interpretar. Claro. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Tengo 4 capas le he puesto. Pero se puede, se puede. Pero ya un poquito queda en dominio del investigador hacer ese uso de las capas, ¿no? Y el manejo de las variables a nivel de las capas. En realidad hay 7 capas, ¿ya? Tenemos hasta 7 capas. Si no, vamos a verlo. Estoy metiendo todos los valores, pero no sé qué saldrá. Pero uno tiene que un poquito saber. Ups, tiene 8. Tengo 8 capas. Hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. Ya no me permite ya. No me ha permitido hacer eso. Es demasiado. De repente fue la última la que ocasionó ese problema. A ver, vamos a ver. Es que también no tengo muchos valores, ¿eh? Igual. A lo mejor hay cero valores en la octava capa. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, miren, no tengo muchos valores en cuanto a valores de variables cualitativas. Solo tengo sexo, profesión, tipo de relación, medio de información, radio y televisión, periódico. En realidad estos son valores también ya muy... Miren, si hago un resumen de la variable periódico, tiene muchos valores. Es decir, son diarios de la ciudad, del país en realidad, son diarios populares. Entonces son valores muy distintos entre sí. No es muy adecuado hacer una tabla de ese nivel, ¿no? No sale muy claro. Además, como ya decían, la interpretación se complica mucho. Muy bien, bueno, miren, nos hemos extendido un poquito. Bueno, creo que ha sido clarificador esta sesión. No sé si tienen alguna pregunta. A ver si había una pregunta respecto a la kurtosis. Bueno, sí, la kurtosis es una medida que nos permite ver cómo es el comportamiento de los datos a nivel de... es decir, son 3 tipos. 3 tipos de comportamiento. Los valores que tienen un pico alto, ¿sí? Es decir, un comportamiento de un pico alto, se llaman leptocúrticos, ¿ya? Los que tienen comportamiento normal se llaman mesocúrticos. Y los que tienen comportamiento aplanado se llaman platicúrticos. ¿Listo? Generalmente nos conviene que los valores tengan un comportamiento leptocúrtico, porque esto significa que los valores son más comunes entre sí, frente a, por ejemplo, platicúrticos cuyos valores son, digamos, más alargados, ¿no? Y cuando son más alargados significa que están más dispersos entre sí. Eso nos dice la kurtosis. Ahora, cuando el valor de la kurtosis es 0, significa que, digamos, el valor se acerca a lo que es mesocúrtico, es decir, un comportamiento normal. Cuando es mayor que 1, o mayor que 0, diré mejor, mayor que 0 es leptocúrtico. Y cuando es menor que 0 es platicúrtico. ¿De acuerdo?
Entonces nosotros podemos ver eso gráficamente o podemos ver directamente con los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si es que hablamos de sueldo, voy a hacer el reporte de sueldo, explorar, ¿no? Explorar sueldo. Kurtosis, miren, menos 1.19, que significaría que es platicúrtico su comportamiento, es decir, que los valores no son muy homogéneos entre sí, digamos, ¿no? O sea, hay una dispersión más o menos notoria en esos datos. Eso es en cuanto a la kurtosis, es negativa, menos 1.19. ¿Ya? Y la asimetría también, bueno, la asimetría tiene tres modelos también, la asimetría. Es decir, que sean simétricos, cuando sean simétricos es asimetría 0. Aquí nos dice que no es simétrico en realidad, porque no es 0, es negativo. Y como les decía, hay tres valores. Asimetría es 0. Cuando tiene asimetría cola hacia la izquierda, cola alargada hacia la izquierda, entonces es menor a 0, o sea, negativo. Y cuando es cola alargada hacia la derecha, es asimetría mayor que 0. ¿Ya? En este caso, digamos que la asimetría es negativa, pero es muy cercana a 0, ¿no? Porque en realidad, miren ustedes, es menos 0.018. Es decir, si yo compararía, por ejemplo, con otro conjunto de datos, con otra data, y encontraría, digamos, un valor, digamos, de menos 1.25, hay una diferencia, ¿no? Entre menos 1.25 y menos 0.018. El menos 0.018 está más cercano a 0 en realidad. Es como que si fuese casi simétrico. En cambio, el menos 1.25 es notoriamente asimétrico, ¿no? Con cola alargada hacia la izquierda. ¿Listo? Esos serían los tres estados de la asimetría y de la kurtosis. ¿Ya? Es para entender cómo es el comportamiento de los datos. ¿Ya? Muy bien. Ok. Muy bien, entonces estamos en el final de esta sesión. Espero que haya sido lo suficientemente enriquecedora para sus actividades. Tenemos todavía nosotros algunas actividades en el aula virtual. Ahora voy a estar activando justamente el procedimiento para el tema de las pruebas de hipótesis. ¿Ya? Entonces, para que puedan ir revisando, pero antes, para terminar, voy a mostrarles rápidamente una introducción al tema para que puedan trabajar con las prácticas también, tanto dirigidas como lo que puedan ver en el video. ¿Ya? Las hipótesis se encuentran a través de la opción comparar medias. ¿Ya? Entonces, en comparar medias tengo esto que se llama prueba T para una muestra. En la siguiente clase vamos a explicar que previamente necesitamos establecer las hipótesis, es decir, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, y luego vamos a ir jugando con las diferentes formas de usar las pruebas, justamente, ¿ves? Cuándo uso la prueba T, cuándo uso prueba T para dos muestras independientes, dependientes, etc. Pero por lo pronto, para que tengan una idea más o menos clara de lo que ocurre con las hipótesis. Entonces, por ejemplo, voy a elegir la variable sueldo promedio, paso a la variable sueldo promedio, y si dejo así como están las cosas, sin un valor de prueba, miren, cuando pongo aceptar, me sale la prueba T y me salen dos tablas, ¿no? Bueno, los estadísticos y la prueba de muestra. En este caso el valor de prueba es 0, por lo que solamente me debo de concentrar en el intervalo de confianza. ¿Ya? Es decir, que cuando quiero sacar un intervalo de confianza, puedo usar este procedimiento y encontraré que el intervalo de confianza para el sueldo es 1464 y 1581. ¿Qué significa? 95% de confianza de que los sueldos de esta industria, imaginemos que es una industria determinada, está entre 1464 y 1581. Entre esos valores está el sueldo de los trabajadores de esta industria. Es decir, yo encuentro a un trabajador y digo, ese trabajador te aseguro con 95% de confianza que su sueldo está entre 1464 y 1581. Como hace un rato en los hoteles, ¿se acuerdan?
Viene el trabajador y le pregunto, ¿cuánto es tu sueldo? 1500. Ah, perfecto. Estaba en el intervalo. ¿Se dan cuenta? Bueno. Pero a lo que iba es que la hipótesis es un supuesto. Es decir, yo quiero comprobar si es que el promedio de sueldos, por ejemplo, es 1500. Entonces, en valor de prueba pongo 1500. Aceptamos. Y aquí, miren, aquí ya no tengo que tener, digamos, este valor directo. Ya luego les explicaré cómo. Pero aquí mismo sí, también se puede calcular estos valores. Pero miren que sale diferente, menos 35 y 81. Ya, ahora les explico por qué. Pero seguramente algunos se han dado cuenta. El valor de prueba es 1500, ¿cierto? Y entonces lo que voy a ver ahorita, yo, entre otras cosas, acá me sale el estadístico T, grados de libertad, y me sale este valor que se llama SIC bilateral. Es el valor P. Es una forma muy utilizada ahora por el hecho de usar las tecnologías, es decir, programas de computadora, para probar las hipótesis. ¿Ya? Hay una regla general para las pruebas de hipótesis, que es que cuando este valor P es menor que 0.05, cuando eso ocurre, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, en este caso, miren cuánto es el valor SIC. El valor SIC es decir, el valor P es 0.43. La pregunta es menor que 0.05? No. Ajá, no. Entonces, solo se rechaza cuando es menor. Es decir, se rechaza la nula cuando es menor. ¿Ya? Pero como no es menor, entonces no se rechaza la nula. Pero era importante determinar cuál era la nula. ¿Ya? ¿Cuál era la nula? A ver, voy a mejor escribir aquí en Notepad para que no esté muy confuso. Pero si está confuso, mejor. Me gusta que esté confuso para que ustedes tengan esa espinita. ¿Pero cómo? Y comiencen a investigar un poco más. Pero, claro, igual también quiero que esté claro. Entonces, la hipótesis nula es la siguiente. El promedio de sueldos es 1500. Y la alterna es igual a 1500. Mejor iré así. Es igual a 1500. Ajá. Es la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna tiene que ser lo contrario, no puede ser lo mismo. Evidentemente son dos hipótesis, nula y alterna. O del investigador. El promedio es, entonces acá sería diferente. No es diferente. ¿Ah? Diferente. Correcto, muy bien, diferente a 1500. Esa es la hipótesis. Entonces, como la regla de decisión es que cuando P es menor que alfa en realidad, cuando P es menor que alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces en este caso nos ha salido 0.43. 0.43 es menor que 0.05. No, no es menor. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. Y si no se rechaza la hipótesis nula, conclusión, el promedio de sueldo es igual a 1500. O en realidad, dado que nuestro interés es sobre esta hipótesis, ¿sí? Tenemos que decir así, no existe. Porque yo recuerden que yo quería probar en tal caso que el promedio de sueldos es diferente de 1500, es lo que quería probar. ¿Sí? No existe evidencia significativa para afirmar mi hipótesis, para afirmar que no existe evidencia significativa para afirmar que el promedio de sueldos es diferente de 1500, es lo que yo quería probar. ¿Estamos? Muy bien. A ver, ¿qué pasa si yo le pongo digamos 1200? Comparar medios, pruébate por una muestra. Entonces es como que si yo quiero probar si es que es diferente de 1200 ahora, ¿no es cierto? Entonces voy a aceptar nomás. Miren cuánto salió el valor P. Pero respecto ya a otra prueba, ¿no? La segunda prueba. Ups. ¿Están bien o se están confundiendo? Está bien. Correcto. Es otra hipótesis, ¿no?
Caso 2, digamos, voy a poner aquí. Ups. Caso 2. Ahora quiero comprobar, esta es mi hipótesis, ¿eh? La alterna es mi hipótesis. Quiero comprobar que el promedio de sueldos es diferente a 1200. ¿Sí? Entonces, a ver, rapidito voy a volver a hacer el procedimiento. Analizar, comparar medias, prueba T por una muestra. Valor de prueba 1200, de sueldo, perfecto, aceptar. Miro aquí el SIC, 0. SIC bilateral es 0. Como yo sé que la regla me dice que cuando P es menor que alfa, alfa es por defecto 0.05, ya les explicaré por qué al detalle luego. Cuando es menor que 0.05, ¿qué dice la regla? Que se rechaza la hipótesis nula. Y en este caso sí se cumple, que es menor. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Y si se rechaza la hipótesis nula, ¿qué conclusión voy a sacar? Se acepta que existe evidencia significativa para que el promedio es diferente. Excelente. Existe evidencia significativa para afirmar que el promedio de sueldos es diferente a 1200. Es diferente a 1200. Existe evidencia. Es menor. Este valor P es menor que 0.5. Se rechaza la nula. La nula fuera. Esta era mi hipótesis. Estoy contento con mi hipótesis porque estoy probando mi hipótesis. Cuando se rechaza, estoy contento. Estoy contento porque se rechaza la nula y se acepta mi hipótesis. Y entonces concluyo diciendo, existe evidencia significativa para afirmar que el promedio de sueldos es diferente a 1200. ¿Estamos o no estamos? Muy bien. Muy bien. Entonces, miren que nos hemos extendido casi 30 minutos más, pero igual, no hay problema porque siempre en mis cursos busco la satisfacción de los participantes. Espero que estén en ese camino y ya me contarán en tal caso cómo está el nivel de satisfacción del curso. Profe, disculpe. Sí. Creo que nos falta una sola clase o dos clases más. Según mi cronograma, una clase. Sí. Una clase. En la próxima va a ser la prueba de hipótesis. ¿Qué punto más, profesor, para poder ir repasando aparte de lo que nos explica usted? Nos faltaría regresión y correlación. Y la prueba que nos acaba de explicar, ¿cierto? Claro. Y digamos que otras pruebas tenemos. Ay, excelente. Pero no se vayan todavía porque viene luego el avanzado. Ay, excelente. ¿Así? ¿Después de esto? Sí, claro. ¿Cuándo se hace el Pearson, Spearman, la prueba chi cuadrado? Lo vamos a explicar a grandes rasgos la siguiente y ya en el avanzado vamos a ir a todos los detalles. Incluso tenemos que ver las pruebas no paramétricas, porque lo que estamos hablando ahorita son las pruebas paramétricas. ¿Sí? Perfecto, profesor. Ajá. Pero bueno, creo que eso ya será el próximo año en realidad, ¿no? Porque miren que el 20 terminamos, el 27 ya como que estamos en fiestas, descansamos una semana y podríamos empezar el 3 tranquilamente. Ya Sí. no falta nada. Claro, siempre que todos ustedes se comprometan a participar, que espero que sí. Bueno, ya hablaremos con detalle en la siguiente clase. Muy bien, les quedo muy agradecidos por su participación y nos reencontramos el próximo domingo.